La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Naqueyurak. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas, se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Al entregar su existencia a la búsqueda de la realidad interior, el individuo cruza portales de fuego. Sus propios ensueños, imperfecciones, apegos, resistencias e ilusiones alimentan las piras donde la purificación actúa y se manifiesta. Su voluntad externa debe aprender a afinar
con los sones de los niveles internos de la conciencia. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Quienes componen un grupo evolutivo saben que la esencia de esa energía también funciona como extensión de aquellas fuentes de enseñanza. Sus componentes son la manifestación de distintos grados evolutivos alcanzados por la conciencia humana. Dentro de ese contexto se tornan auxiliares de la energía de instrucción, en asunción de distintos roles. La base de la instrucción actual del individuo se consolidan con relación a la capacidad que él posea de tornarse receptivo a la conducción de sus núcleos internos. Aquellos núcleos interiores son los que afianzan el vínculo con las jerarquías, con las energías maestras de la existencia. A su vez, asumen para la conciencia humana aquella representación. Al ensayar las energías de la comunión grupal, los individuos abarcados en esa coyuntura potencializan el principio oculto de la instrucción. No solo se tornan receptivos y flexibles ante su propia conciencia interna, sino que habilitan su existencia para acoger la acción de distintos núcleos de la vida universal.
Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la escucha de todo el material. Y el tema central del trabajo de hoy lo titulamos Hacer espiritualidad práctica y transformarse. Es el segundo programa del estudio que Gagliardo ofreciera en Sierra del Cielo el 9 de junio de 2021. Primer bloque, grupos UCSIM y la transición planetaria. Renovación de los votos. Una persona asistente pregunta cómo transitan los grupos UCSIM la transición planetaria, y luego se va a hablar de la relación, de la renovación de los votos con la planificación interna y la intuición. Escuchamos a Gagliardo. Y van a ser probados hasta último momento. No podemos hablar de los grupos en sí, sino de la actitud de los individuos que los componen. Porque un grupo es la sumatoria de quienes lo componen. Entonces, los seres van a ser probados hasta último momento. Entonces, va a depender que un grupo tenga una condición o cualidad en base a cómo quienes lo componen fueron sobrellevando su vida en relación a las metas internas, a las metas evolutivas. Si un grupo está compuesto por personas que fluctúan inmensamente porque tiene una cantidad de metas egoístas y personales, ya sean conscientes, semiconscientes o inconscientes, ese grupo está asignado, a medida que avance la transición planetaria, para la disolución. No importa qué grupo sea, si UCSIM o cualquier otro grupo. Y lo mismo pasaría aquí. Si nosotros no somos capaces de actualizarnos, capaces de erradicar la debilidad que está presente a veces ocultamente en los miembros, ¿a dónde podríamos llegar cuando la situación planetaria fuera más ajustada? Por eso acá tenemos que tener la templanza de aceptar lo que la vida coloca sin chistar. No lo que Daniel coloca, ¿se entiende? Lo que la vida coloque sin chistar. Aquel que no pueda estar con templanza, con fortaleza, asumiendo las pruebas, que cada vez van a ser más fuertes, porque sería totalmente loco, sería un desvío devocional, sería realmente, algo así como delirio místico. Creer que acá va a estar todo el caos dando vuelta y nosotros acá, qué bien que estamos, menos mal que nos vinimos acá. Merecemos que nos pase la topadora kármica si pensamos así. Ustedes son ripio, ¿qué se piensan que son? ¿Una montaña? Ustedes son ripio. Entonces, tenemos que estar atentos y ver que nuestras debilidades sean realmente una alerta para que la fortaleza interna que tenemos que lograr no sea una utopía romántica y que realmente sea el motorizador de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos acá. Porque de eso se trata estar en este lugar. Y los grupos que están en adhesión a este centro van a tener que pasar por las mismas pruebas, con las características propias del karma individual en el marco del karma grupal. Entonces, nadie tiene asegurado nada. Hasta último momento, grupos, individuos, naciones, conjuntos, continentes van a ser probados de distinto modo. Todos vamos a ser probados de distintas maneras, pero probados a fondo. ¿Y por qué en una determinada encarnación que corresponde a un final de ciclo de transición llegamos a tal extremo de prueba? Porque nosotros lo generamos en otras encarnaciones. Entonces, no pasamos por las pruebas con que fuimos probados en la mayor parte de las encarnaciones. Por el contrario, no pasamos por las pruebas y nos quedamos de algún modo justificando eso. Porque una de las peores cosas que hizo esta humanidad fue cerrar los ojos a la realidad y justificar por qué los tenía cerrados, por qué los mantenía cerrados. Y esto es algo que hay que trascender. Y este es el desafío que tenemos todos. Tenemos que pagar con nuestra vida y nuestra conciencia exclusivamente por la verdad. Este no es un lugar para aquel que quiera cerrar los ojos y mirar para otro lado. La energía lo va a terminar sacando. Este es un lugar donde nosotros tenemos que pagar por la verdad, por más que la verdad duela, por más que nos deje el lomo roto, la conciencia rota, el emocional destruido, el mental confundido. Bien, todo eso es purificación y pasa. Pero si nosotros no cultivamos la verdadera actitud, no vamos a estar frente a las pruebas, con posibilidad de salvar la prueba, de pasar la prueba. Es la renovación
por una parte, de nuestra relación con la planificación interna. Porque la planificación interna está mucho más allá que lo que la conciencia encarnada puede hacer con los votos. Porque es tan profunda y tan amplia la planificación interna. Y la conciencia externa es tan limitada y tan lenta porque sin darse cuenta está sumida, está interferida por los ritmos naturales que son lentos, que son inestables. Entonces, la renovación de los votos nos permite ganar conciencia de la planificación interna en magnitudes escalonadas que de otro modo no podrían ser, porque cuando mi conciencia externa está en un grado de limitación, eso no quiere decir que en paridad esté mi planificación interna. Mi planificación interna es mucho más amplia porque pertenece al alma que esta conciencia que está limitada transitoriamente por su identificación con la materia. Entonces, cuando renuevo los votos, que es lo mismo que decir renuevo, porque me doy cuenta que lo que ofrecí, lo ofrecí con un estado de conciencia limitado. Me ofrecí a la vida interna, me ofrecí a la vida cósmica, pero tenía una limitación respecto a lo que estaba ofreciendo. ¿Por qué? Porque un ser, por más que se ofrezca, que se done a la vida cósmica, él lo que no sabe realmente es cuál es su dimensión. Y a medida que vamos ampliando la conciencia, vamos ganando el marco dimensional, quiere decir, vamos entendiendo nuestro rol en la vida cósmica. Entonces tengo que renovar los votos, porque ahora descubrí que soy mucho más que lo que había donado. Que lo que había donado estaba limitado a la percepción de mi comprensión de mi propia vida. Entonces, ir renovando los votos es ir poniendo con mayor paridad, no absoluta, pero una mayor paridad, ir acercándome a lo que realmente es mi planificación interna. Si no renuevo el voto, no puedo seguir recibiendo estímulos de mi alma que me van a revelar aspectos de mi planificación interna que sin renovar los votos no voy a poder ni siquiera interpretar. Porque la renovación de los votos está relacionada a la expansión de la conciencia, a la necesidad de la conciencia de renovar lo que ella ofreció para lo desconocido, para lo inédito, para lo oculto. Precisamente a partir de ciertas etapas, el ser empieza a recibir aspectos de su planificación interna más allá de condicionamientos en la materia que impone la ley de karma y el alma misma. La intuición permite una línea directa que el alma va a utilizar para revelar aspectos de lo que tiene que ser ejecutado en la materia, que es decir, de la planificación interna. Cuando la intuición no está despierta, el alma tiene que, junto con lo que la ley de karma le permite, le ofrece, que es esa escenografía con la cual trabaja el alma en la materia, tiene que colocar, ir armando la realidad de un modo para que vos vayas caminando por ahí y te encuentres con situaciones que en realidad son la tensión de tu planificación interna, pero por estar todavía dormido intuitivamente no puedes recibirlo. Entonces, ¿qué hace la ley de karma y el alma? Te van poniendo situaciones, como las migas en Hansel y Gretel. ¿Vieron? Como cuando uno va poniendo miguitas y las palomas, los pajaritos vienen atrás. Ellos no saben que van para donde vos querés, pero hay un atractivo, hay algo que los lleva a caminar en ese sentido. Esto es lo mismo. La intuición lo que hace es ofrecer una dinámica de síntesis que de otro modo todavía el ego no puede vivir. ¿Por qué? Porque necesita intermediarios, el ensamble de la escenografía de la ley de karma y de la conciencia interna. La intuición es una línea directa, te dice, hola, movete a la izquierda. En cambio, cuando no funciona, te tiene que poner paredes a la derecha, te tiene que poner espinillo por allá, entonces vos ¿a dónde vas? Qué piola que soy, voy a la izquierda. Y era lo que quería la vida interna, que fueras a la izquierda. Entonces, cuando empieza a funcionar la intuición, no solo te va a llevar con síntesis y economía a comprender lo que tenés que hacer, sino que el voltaje de aquellos aspectos de la planificación interna que cuando estabas más dormido no podías asumir, van a estar a disposición en tu conciencia para que, sintonizándonos a través del movimiento intuitivo, profundizándolos, hacerlos propios y aplicarlos, te están poniendo precisamente en la cancha de la ejecución práctica de esa planificación. La intuición es una herramienta, no un intermediario, sino una herramienta. Es un canal. La intuición es el despertar de un aspecto de la conciencia.
Por eso, al cuarto nivel, de los 7 niveles al cuarto, al intermedio, se le llama plano intuitivo o nivel intuitivo. Porque es un campo que cuando existe la maduración adecuada, opera como un campo de inflexión, un punto de abastecimiento de la voluntad interna sobre la voluntad externa. Cuando el alma tiene un grado de madurez suficiente, se desplaza del mental superior, que es donde está concentrada, donde está polarizada, gradualmente es asistida monádicamente y jerárquicamente para polarizarse el nivel intuitivo. A partir de ahí empieza el despertar intuitivo del ser, porque el alma está en condiciones de aplicar las leyes del nivel intuitivo planetario que antes no podía aplicar por falta de maduración y que no tenía sentido aplicar porque el ego al cual hubiera sido aplicado también era inmaduro. Entonces, a medida que el alma madura y se polariza, se desplaza al nivel intuitivo, el ego también fue recibiendo en ese desplazamiento estímulos y experiencias que lo hacen madurar. Cuando el alma termina de desplazarse hacia el intuitivo, ahí es donde habilita gradualmente el ejercicio de la intuición como canal de ofrecimiento de lo que fuera. Porque a través del canal intuitivo puede ser ofrecido cualquier cosa. Ya no hay límites, ya no se limita a situaciones armadas bajo la ley tridimensional. Porque la ley de karma estrictamente opera en los primeros 3 niveles. Pero cuando el alma rompe con el mental superior y se polariza en el intuitivo, ya el alma está totalmente polarizada en la ley de ciclos, en la ley evolutiva superior. Entonces toma dominio de aspectos del nivel intuitivo que de otro modo no podía aplicar ni experimentar cuando estaba en el mental superior. Entonces ahí empieza el trabajo interesante. Ahí empieza un verdadero trabajo de interacción entre lo externo y lo interno. El ser no tiene que ganar la intuición, el ser tiene que estar abierto a la vida interna y quien regula el proceso intuitivo es la vida interna. Quiere decir, un ser no puede ser más intuitivo entrenando la intuición, que esa es otra de las cosas que algunas líneas filosóficas o de enseñanza espiritual tienen como un concepto absolutamente erróneo. No hay forma de entrenar la intuición. Lo que el ser tiene que hacer es buscar estar abierto, donado a la vida interna, y lo demás se va a dar en la medida que la vida interna lo considere. El conjunto general de la humanidad no puede desenvolver la intuición. No, el conjunto general no. Pero hay una franja de individuos que están en distintos grados de despertar intuitivo, que es aproximadamente un 8 o 10%. Hay dentro de ese 10%, de ese 8%, seres que tienen despierta la intuición del 1 al 10 en 2. Otros tienen despierta la intuición en 3, otros en 4. A medida que vamos ascendiendo, el número de individuos que tiene despierto niveles de intuición elevados es menor. La base de la pirámide intuitiva es de mayor cantidad de individuos, dentro de ese 10%. Y a medida que vamos subiendo, la cantidad que tiene más despierta la intuición es un número reducido. Simplemente porque nuestra humanidad no da para más que eso. El campo de vida que vuestras mónadas componen es el contexto donde vivenciáis la comunión con nosotros. La voluntad de esas mónadas cruza los portales de Erx y se funde con la matriz de nuestra fraternidad. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Androginia. La impersonalidad.
La impersonalidad es condición por la cual logramos capacidad para servir al único Señor. La indiferencia es la condición de la conciencia externa, de no ver en toda circunstancia y elemento el pulsar de la vida única, fuente que debe recibir de aquella conciencia adhesión incondicional para expresar el propósito único de la existencia. Vivir con indiferencia es que no sea indistinto servir a uno u otro Señor. La indiferencia confirma el cisma alimentado por las fuerzas del psiquismo planetario con relación al proceso de unificación que deberá experimentar la conciencia del hombre de superficie. La impersonalidad nos muestra el rumbo que ha de tomar la conciencia unificada y nos permite leer aquellas señales que para el indiferente son inexistentes o carecen de lógica y beneficio. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar, donando a través de los links que figuran en la descripción de este video y con la difusión de este proyecto. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos.
en Twitter @uximcosmosofía. Entramos en este segundo bloque del programa del día de hoy titulado Hacer espiritualidad práctica y transformarse. Este segundo bloque, hermanos, está titulado Nombres y tarea. Gratitud, síntesis, atención y silencio. Escuchamos entonces el audio de Daniel Gagliardo. ¿A qué llamas el nombre de la tarea? Los nombres que reciben algunas personas y son aspectos de la tarea. Porque la tarea tiene que anclar en todos los niveles de nuestra conciencia. Cuando un sonido creado por la ley interna es ofrecido a la conciencia externa que lo reconozca y lo haga propio, genera condiciones no solo en quien lo recibe, sino en el marco donde él se mueve. Porque cuando un aspecto creativo genuino ancla en el mundo externo, es para modificarlo. Cuando un ser aquí recibe un nombre de tarea y transitoriamente deja de usar su nombre de DNI, decimos transitoriamente porque el ser no sabe qué va a ser a futuro. Capaz que después de 10 meses, 1 año, 3 años se va y sigo llamándome Manolito. No sé, claro que pasa. En el marco de esta tarea, cuando un ser recibe esa estructura dinámica, energética, ese sonido de orden creativo para que lo utilice como un nombre, está encarnando en su conciencia un aspecto de la tarea del grupo, pero no un aspecto externo, sino de la tarea interna, de la entidad interna. Entonces pasa a ser un irradiador, facilita que la tarea, que es un aspecto interno, pueda ser desenvuelta a través de algo que es el trabajo, que es el aspecto externo de la tarea. Acá nosotros todos los días hacemos trabajo. La tarea es el aspecto interno, la contraparte subjetiva, sutil, abstracta del trabajo. Claro, sería sintonizar un aspecto de las leyes internas a través de un mecanismo intuitivo, porque no se limita a las leyes intuitivas. Las leyes intuitivas son el canal a través del cual se ofrece un aspecto interior de la realidad al aspecto exterior de la realidad, a la contraparte exterior y complementaria de ese aspecto interior. Entonces, cuando nosotros realmente podemos asumir con elevación, con estabilidad, el reconocimiento de esa herramienta, estamos haciendo un trabajo creativo. Es un trabajo creativo. ¿Qué significa un trabajo creativo? Un trabajo necesario. Porque la energía creativa es la energía que permite que algo que es necesario se plasme, emerja, florezca. Todo lo que no es necesario no es creativo. Y la humanidad tiene ahogada toda la dinámica de expresión de este planeta bajo cosas innecesarias, por lo cual la energía creativa prácticamente no puede operar. Pero en algunos y determinados campos de la existencia planetaria se pueden hacer ensayos creativos preservados en un marco determinado. ¿Para qué? Para irradiar silenciosa y ocultamente al planeta todo. Ahí se torna el ser un co-creador. El ser que pasa a ser herramienta de algo que es necesario, que él coopera con el rango de su conciencia en la expresión de algo que es necesario, es un co-creador. Ahora, si ese ser no se mantiene lúcido, alineado, si no tiene capacidad de actualizarse, de renovarse, pasa de ser un co-creador a un mago. Porque entonces va a querer gestar por la voluntad inferior algo que solamente puede ser reconocido como creativo o creación a través de la intervención de la voluntad superior. El ego tiene que vivirlo por un despertar, una respuesta al magnetismo interior, a la influencia interna. Entonces, la influencia interna genera un procedimiento purificatorio y ampliatorio cuando la conciencia adhiere a la influencia interna. Esa adhesión a la influencia interna es lo que le permite llegar a un movimiento necesario, si no se siente ahogado, de renovación de los votos. Los votos, si no se renuevan cuando el pulso interno lo está estimulando, busca estimularlo, si no se renuevan, el ser va a empezar a vivir ahogado, sofocado,
no va a saber por qué va a estar sofocado, por qué va a estar ahogado. Y no se siente de otro modo que ahogado o sofocado porque no se actualiza. La actualización es como llevarnos a un estrato superior donde encontramos el oxígeno en la cantidad, en la proporción que necesitamos para esa etapa evolutiva. Cuando tenemos que desplazar nuestra conciencia o renovar los votos y no lo hacemos, ya el oxígeno de ese nivel es insuficiente. Quiere decir, la conciencia entra en resonancia con rangos de existencia que son los que necesita para seguir su trayectoria evolutiva. La renovación de los votos forma parte de esa cadena de estímulos que hace que un ser ya no sienta que está respirando adecuadamente, simbólicamente hablando, y se sienta sofocado en esa condición. Entonces busca ¿qué? Renovar su relación con la vida interna, renovar los votos. Exactamente, la vivencia del eterno presente es lo que nos permite precisamente ir actualizando nuestra relación con la realidad. Porque el eterno presente es la relación genuina con la realidad. ¿Por qué genuina? Porque está dada, se basa en los fundamentos de la conciencia del ser, y los fundamentos son internos. Es como un árbol dado vuelta, las raíces están arriba y adentro. Entonces el eterno presente nos permite esa actualización. Y si no, estamos viviendo una ilusión, que después la vamos a pagar, como sabemos que se pagan las ilusiones. Miren lo que está pasando con el planeta. Debería, porque a veces las personas técnicamente aceptan, pero le falta un detalle que muestra que esa aceptación, esa adhesión todavía necesita más maduración. Porque lo que define que un ser acepte esas condiciones es la gratitud. Esto lo explicamos muchas veces. La palabra gratitud significa internamente adhesión. Y la adhesión no puede ser un protocolo mecánico y técnico. La adhesión tiene que ser algo profundamente interno, una relación interna íntima. Entonces un ser necesita gratitud. La gratitud no se puede teatralizar. El gracias, sí, esto lo dijimos muchas veces. Uno puede teatralizar gracias todo el día, pero la gratitud no es algo semántico, gramatical, literal. La gratitud es un proceso que la conciencia emocional, principalmente del ser, ofrece, y que el cuerpo emocional haga algo que va contra su naturaleza primitiva en este planeta, es importante, porque que en una situación donde todos los cuerpos emocionales pegarían el grito, estarían reclamando indemnización, que un cuerpo emocional viva con adhesión eso, aunque no le dé placer, aunque no le brinde seguridad, aunque no sea lindo. Es importante entonces para el cuerpo emocional emitir gratitud, quiere decir adhesión genuina, es lo que permite vivir las cosas de otro modo. Si sigue gritando, entonces no adhiere. ¿Dónde hay adhesión si estoy gritando contra lo que la vida me coloca? No hay gratitud. El cuerpo emocional cuando grita, patalea, reclama, está lejos de la adhesión, quiere decir lejos de la gratitud. Por eso decíamos que un cuerpo emocional, en vez de presentar quejas ante lo que la vida coloca, muestra adhesión, quiere decir, dimana esa energía de adhesión que en términos del lenguaje emocional se llama gratitud. Es un cuerpo emocional que está haciendo la diferencia con el resto de los cuerpos emocionales. Por eso es tan importante que los seres que trabajan para el plan evolutivo, independientemente del tipo de situación o de la apariencia que tengan las situaciones, realmente emerja de su centro emocional la gratitud. Lo va a demostrar, ¿sabes cómo? Con contradicciones continuas, con falta de coherencia. Porque cuando el cuerpo mental está haciendo ese trabajito tan básico y primitivo y egoísta del control mental, que no es controlar la mente para ir hacia arriba, es darle el control a la mente para que se sienta amo y señor. Este es el problema del control mental. Es un gran engaño kármico. Si existe genuina quietud, en alguna medida, y ya para determinadas situaciones, la gratitud va a emerger cada vez más fluidamente. Porque un cuerpo emocional que esté experimentando genuinamente la quietud es un cuerpo emocional que ya está recibiendo
los estímulos internos para hacerse cada vez más impersonal, más neutro, más imparcial. ¿Qué es lo que motivaría a un cuerpo emocional a aceptar la quietud? Que descubrió otro aspecto de la vida. ¿Qué es lo que llevaría al cuerpo mental a buscar el silencio? Que entendió que lo que está por fuera del silencio no es lo que le va a brindar lo que él necesita. Quiere decir, descubrió otro aspecto de la realidad, solo que tiene que ensayar a sostenerse establemente para reflejar ese otro aspecto de la realidad. Entonces, ¿qué ensaya? La búsqueda e implantación del silencio, sumergirse en el silencio, y lo mismo el cuerpo emocional. Entonces, a partir de ahí el proceso avanza de otra manera, y gradualmente, porque todo es gradual bajo la ley de karma, la gratitud como otras energías van a ir sustentándose, van a ir implantándose cada vez más establemente. Es que precisamente lo que estábamos hablando de quietud y silencio es posterior a la etapa donde el ego se reconoce como vida interna y busca operar ya de un modo más lúcido, estable, como representante de la vida interna. Vos decís la atención, y la energía de la atención tiene un polo sin el cual la atención no es nada, que es la receptividad. Porque un ser busca estar atento a algo para estar receptivo al resultado de su atención. Cuando uno busca estar atento a algo, la contraparte inmediata, ¿cuál sería? Que puedas estar receptivo al trabajo de atención. La jerarquía hace casi 40 años que viene insistiendo en que el trabajo de la conciencia es síntesis, atención y silencio. Entonces, si el ser entiende el sentido profundo de la atención, sabe que si él diversifica su atención, la atención no tiene sentido ninguno, porque nadie puede ser receptivo con el beneficio evolutivo correspondiente a una multiplicidad de corrientes de fuerzas que lo que harían en él sería, a partir de esa diversificación de la atención, desequilibrarlo. Entonces la atención tiene por cometido simplemente orientar la conciencia hacia un punto desde el cual, cuando logramos sintonía, ver todo lo demás pasa a ser visto con otros ojos, lo que se llama la óptica interna. Entonces la atención es para el interno. El ser tiene que aprender a estar atento a su propia vida interna, lo que significa, por carácter transitivo, que él está buscando ser receptivo de su vida interna. Por eso decimos que no se puede separar atención de receptividad. Entonces, cuando el ser empieza a ser receptivo de su vida interna, su vida interna va a mostrarle aquello que es necesario, quiere decir, va a conducir sus ojos para que él observe, para que él ponga su mirada en lo que realmente tiene que ver en ese momento, en ese eterno presente. Ahora, si al ego lo dejan o a la personalidad la dejan que esté atenta a lo que le parece que tiene que estar atenta, se hunde en las fuerzas de la materia, se desequilibra. La mirada interna procede de mi atención hacia el interno. Entonces él lleva mis ojos, mis sentidos a donde los tengo que colocar. Entonces no se te va a escapar nada. Aquel que maneja la atención diversificada en respuesta a la influencia de fuerza de la materia termina loco, porque no sabe qué atender, tiene un matete en la cabeza, en el centro emocional, no sabe a dónde, qué mirar. No termina de estar intentando estar atento a algo que salta el pajarito por el otro lado. Entonces es al interno. Síntesis, atención y silencio. La atención volcada al interno nos permite vivir con síntesis. ¿Por qué? Porque el interno nos va a decir hacia dónde tenemos que mirar. Entonces de ahí procede la síntesis. Y el silencio se instala en la conciencia cuando hace lo que tiene que hacer. Cuando la conciencia no está haciendo lo que tiene que hacer, vive turbulencias mentales y emocionales. Y fluctuar siempre es entre lo superior y lo inferior. Bajo ley de karma no hay otras experiencias de fluctuancia que no sean esas. De lo interno a lo externo. Mayor acercamiento a lo interno, mayor acercamiento a lo externo, mayor sintonía con lo supranatural, mayor sintonía con lo natural. Lograr impersonalidad es de alguna manera la trascendencia de un umbral. Aspectos y energías insustituibles son alcanzados por la conciencia,
que recibe por medio de aquella condición su ingreso al campo del servicio genuino. La capacidad de no relacionarnos con los elementos de la vida por medio del emocionalismo o la condición especulativa de la mente, en definitiva, vencer nuestra tendencia a cumplir con la existencia desde el parámetro de las leyes psicológicas propias y generales, es llegar a ser impersonales. El ego rechaza la impersonalidad, pues, como patrón vibratorio, circula en sentido contrario a las energías que él expresa, en etapas donde aún no reconoce al alma como su meta inmediata. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra que ha titulado Solo Persistiendo. Es tiempo de confirmar en todos los niveles de vuestro ser esta verdad. Que no haya campos estériles forma parte de vuestra tarea pendiente. Que cada nivel de vuestra constitución florezca ofreciendo su esencia, obrará como poderoso sustento para este universo. Abríos al nuevo sol, ante el cual un reseco sarmiento puede ofrecer la más bella de las orquídeas. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa,
La Hermandad de la Luz. Versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Tercero de estos bloques lo titulamos Fricción, Fluidificación y Transustanciación. Pregunta un asistente precisamente por la fricción. Escuchemos a Gagliardo. Cuando el ser está operando, ensayando con ciertas leyes, donde obligadamente la fricción es el aspecto omnipresente, la diferencia la hace que aquella fricción o el aspecto que estuvieras transitando de fricción esté atendiendo las necesidades marcadas internamente. Pues si estás en un campo kármico, quiere decir que tenés que hacer esas experiencias de fricción. Cuando estás en contravención con la ley de karma, cuando estás generando fricción innecesaria, por lo cual, desde el punto de vista interno, kármico, te estás consumiendo la sustancia planetaria sin sentido. No tenés respaldo interno para consumir esa sustancia planetaria. Porque la fricción es una forma de consumo. Tiene un costo la fricción, que es el consumo. Entonces, cuando las conciencias hacen lo que tienen que hacer, cuando asisten las necesidades de modo correcto, aunque estén friccionando, está previsto que ese volumen de consumo a través de la fricción favorezca las experiencias evolutivas de su universo. Cuando es al revés, que la fricción es continua y sin sentido, uno está atentando contra la ley de necesidad. Cualquier tipo de energía, desde un punto de vista muy profundo, no se puede consumir. La energía alimenta todo. Cuando se dice que se consume, es un juego que la energía promueve de la constitución que en ese momento haya adaptado para las experiencias de quien tienen que vivir ciertas cosas. Pero en realidad la energía es inmortal. Lo que hace la energía es que vos ensayes con límites. Entonces, ella asume un determinado contexto, una presencia determinada en las situaciones, donde vos tenés que administrar su presencia, pero no es que si no la vas a malgastar, la vas a mal usar, lo que significa, traducido a otra escala de mediciones, malgasto de la energía. Ahí estás malgastando energía. En realidad la podés estar malgastando, pero a ver, ¿cómo haces para que deje de existir? No se puede hacer eso. Entonces, lo que sí ocurre es que en cada situación está previsto una medida de utilización de la energía, que sería la utilización necesaria y correcta de la energía. Y uno tiene que ensayar para percibir y ejecutar, según lo que está previsto para la situación, lo que correspondiera. La fluidificación es un trabajo de las leyes que obran de ensamble con la ley evolutiva superior para ir preparando este campo de energía planetario para ser desactivado en su función fricativa. Quiere decir, cuando termine de hacerse el proceso de transición, la ley de fluidificación inhabilitó, desactivó la posibilidad de consumirse energía bajo su aspecto fricativo. Entonces, la ley de fluidificación tiene esa condición. Permite que de un campo de energía, de un rango de existencia donde está activo el principio fricativo para habilitar experiencias, sea desactivado o retirado, porque si no, ¿cómo haríamos para implantar la ley evolutiva superior acá si la fricción siguiera estando presente como algo que es inamovible?
toda condición es transitoria en el cosmos y existen leyes para fomentar la implantación de aspectos determinados, como puede ser el fricativo, pero también leyes para desactivar esos aspectos que en ciertas etapas fueron activados. La ley de fluidificación lo que hace es eso. Trabaja, opera sobre la energía material del planeta en el campo kármico para desactivar la presencia e influencia del fuego fricativo. Automáticamente, la ley evolutiva superior lo que hace es habilitar los aspectos solares o eléctricos del fuego. Claro, lo que le corresponda, porque el fuego fricativo no tiene intervención en los procesos evolutivos de los universos bajo ley de ciclos. Entonces no tiene sentido, para eso está la ley de fluidificación que opera y libera ese campo de existencia de la presencia, actividad y efecto fricativo. Está en vías de culminar, cuando llegue al ápice de la purificación, la fluidificación. Ahora se están preparando. No se retira el fuego fricativo porque todavía nos va a llevar a la purificación los principios fricativos que estamos generando e incrementando cada vez más. Si la fluidificación operara ahora, no tenemos herramienta para intensificar el proceso de purificación que va a venir. Entonces se está preparando, se están orientando todos los mecanismos que dependen de la fluidificación para actuar en el momento adecuado y restar a este universo kármico, a este campo kármico, la presencia e influencia del fuego fricativo. Entonces, eso está asociado a otra ley, que es la ley de transustanciación. Porque la sustancia, como la conocemos, está preparada para actuar en empatía con el fuego fricativo. Entonces, no solo tiene que fluidificarse este campo de existencia, sino que tiene que pasar por un proceso de la ley de transustanciación, que hace que la sustancia que reviste la esencia de los campos que ahora están bajo ley de karma, pase a ser una sustancia que pueda responder a las necesidades de la ley evolutiva superior. Porque la sustancia que reviste la materia de este planeta, en este momento, responde a las necesidades de expresión kármica. En el magma central también. En todo lugar donde existan campos de energía kármico en este planeta, van a tener que ser retirados, transmutados. Entonces ahí está el proceso de complementariedad entre la ley de fluidificación y la ley de transustanciación. Porque la sustancia no está preparada, esta sustancia no está preparada para responder a otra ley que no sea la kármica. El patrón vibratorio de la sustancia cósmica universal que está bajo la ley de karma en este momento no puede estar bajo otra ley. Que es decir, la condición material del planeta va a dejar de existir. Pasa a tener otra condición. No es una transformación, porque los cambios siempre involucran el mismo techo y el mismo piso. Entonces, cuando vos tenés un rango de conciencia que tiene un piso y tiene un techo, a veces se pueden estar haciendo experiencias más cercanas al techo, más cercanas al piso, en los campos intermedios. Cuando se dan esos cambios dentro de techo y piso, se llaman cambios, precisamente. Pero cuando es transformación, tiene que ser en un rango diferente a lo que estaba comprendido entre ese piso y ese techo. Entonces, lo que va a vivir la sustancia planetaria, que ahora tiene un rango kármico, va a ser transformación. Entonces, la sustancia pasa a ser transformada por la voluntad cósmica, por la regencia solar y la regencia planetaria, a través de la asistencia de la ley de transustanciación, que permite que la esencia que está operando en este planeta pueda vivir un cambio del rango vibratorio de la sustancia que lo reviste. Entonces, se transforma la sustancia cósmica universal, como la conocemos hoy, en su amplitud kármica, se octava, pasa a tener otra expresión que puede responder a la influencia y las necesidades de esta primera etapa de la ley de ciclos, de la ley evolutiva superior. Sin la transustanciación y sin la fluidificación sería imposible. En la medida que los seres persisten en la búsqueda de sintonía con su interno, en entregarse a la voluntad interna, lo que van es preparando la sustancia que los reviste para eso otro. Por eso es tan importante los seres que puedan ser rescatados, no solo espiritualmente, monádicamente. Aquellos seres que puedan ser rescatados con los trajes
están haciendo un servicio inimaginable a la ley evolutiva superior, porque están rescatando sustancia que respondió a estímulos de elevación. Como no puede superar por sí misma la sustancia que nos reviste, por sí misma no puede superar la condición kármica, pero sí elevarla, es llevada, rescatada, es transmutada a través de un proceso de transustanciación, se le ofrece condiciones renovadas de relación con la vida cósmica y un nuevo código genético. Entonces, eso es síntesis, es estimular el cumplimiento de leyes que arquetípicamente estaba previsto, porque estaba previsto que una cantidad suficiente de seres pudieran ser rescatados con los cuerpos de la personalidad. Pero esa cantidad disminuyó tremendamente cuando los cuerpos de la personalidad prácticamente respondieron a las fuerzas de la materia. Por lo cual, el mínimo vibratorio que tendrían que haber alcanzado para ser rescatables no llegó a manifestarse. Entonces, cada vez más son los seres que no están en condiciones de poder ser rescatados con trajes. Porque hay muchísimas más conciencias a nivel monádico que van a ser rescatadas que mónadas que pueden ser rescatadas con los trajes. Sí, pero no basta con hacer om como esta civilización hizo. Con creerse que viajando a la India y prendiendo un saumerio, esto es todo teatro. Eso no basta. Se necesita chocar con la verdad y que la verdad nos pase por encima. Pero toda esta moda de ir a ver gurúes, de ir a sacarse la foto con el Buda gigante y todo eso no sirve más. Y esta humanidad tomó todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no exigen compromiso. Cada uno puede seguir siendo el mismo de siempre y venirse con la foto con Sai Baba, con cualquier otro, ¿entienden? Eso ya no sirve. Por eso es que el mensaje fue dado, pero la receptividad genuina para que hiciera en nosotros lo que tenía que hacer, no se pudo instalar. Esta humanidad jugó siempre al teatro de la filosofía y de la religión, pero no hizo espiritualidad práctica y transformación. Un campo de actuación ha de ser consumado. Nada haremos en lugar vuestro, mas os garantizamos la entrega de las llaves y el amparo para su redentora y correcta utilización. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje.
Avanzamos el título del próximo programa. Todo es instrucción en el cosmos. Vamos a la reflexión del día de hoy. El fuego alienta silenciosamente las estructuras que deben ser conducidas a otra expresión. Activa sus niveles de manifestación, preparándolas para reflejar otros voltajes de energía. Los cielos se incendian, manteniendo la purificación de lo que debe trascender su actual índice de esterilidad. La piedra se abre, mostrando el brote de un nuevo tiempo. Pocos creían que ella respondería como semilla al agua de vida. Algunos hombres demuestran ser más rígidos que la piedra. No pueden brotar. Deberán entonces volver a ser piedra para lograrlo. Los que pudieron extender las alas de la conciencia se elevan a los cielos ardientes. Un pájaro púrpura cruza las llamas, reapareciendo de un color vida intenso, resplandeciente. Aquellos que saben ver se curvan ante la obra surgida del sol. Lenguas de fuego restañan sus heridas con luz, invisible para los ciegos de espíritus que rugen desbocados, solo para quienes los abismos se abren. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.